Y entonces este tema se llama el servicio a Dios. Entendimos por qué tenemos que servir. Entendimos la segunda clase, hablamos de las multitudes. Hablamos de que estamos llamados a ¿qué? A alcanzar multitudes. Y eso es la primera manera de servicio. El servicio a Dios a través de la predicación de la palabra. La tercera clase, estuvimos hablando sobre la predicación en sí. Fue la clase pasada que hablamos de pescadores de hombres profetas. Estuvimos hablando de por qué es necesario predicar el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de este tema que me encanta y es un tema primordial en la visión de la casa. El tema de la clase de hoy es anfitriones. Lo pones ahí. Esta es una palabra que para mí siempre me había costado trabajo. Yo creo que hasta que estudié esta clase fue que se me quitó el trabajo de esta clase, porque yo siempre tengo problemas con huésped y anfitrión. Yo siempre fue de. Pero bueno, huésped es la persona que va a un lugar y se hospeda en un lugar. Anfitrión es el que hospeda a las personas. El que hospeda a las personas. Hoy vamos a hablar sobre esto, anfitriones. En la visión de la casa hay varias funciones que son muy importantes. Hay líderes, ¿verdad? Estamos preparando líderes, estamos preparando personas para que sirvan como quieren, como el grupo de alabanza, como danza, como otros ministerios que queremos abrir. Pero, aunque no habíamos hablado de esto, uno de los ministerios que ahora tiene nuestra iglesia, adivinen cuál es. Anfitriones. Porque sin anfitriones, la visión de la casa va siempre a quedarse estancada en un lugar. No vamos a llegar. Aunque nosotros tratemos de alcanzar almas y vamos a decir que nuestro CDC se ponga que tenga 30 personas en nuestro CDC, ¿verdad? No va a cumplir el propósito. El propósito no es que un CDC tenga 30 personas. El propósito es que un CDC tenga 12 personas. Pero cuando se pase ese número, abrir otro CDC. Y cuando se pase ese número, abrir otro CDC. Porque el punto no es tener otra mini iglesia. Eso no es el punto de un CDC. ¿Quién sabe cuál es el punto de un CDC? ¿Cuál es el propósito de un CDC? Multiplicarse, Ajá. Vale, ok, perfecto, eso es uno. Otro propósito. ¿Por qué un grupo de 30 personas en un CDC no hace sentido, no hace el propósito de un CDC? Es un grande. Para poder capacitarlos. Y si son Capacitarlos. Los CDC tienen varias funciones. Entre la primera función es que es la coinonía. Imposible que nosotros podamos andar con 30 personas. Por gusto, tú no puedes andar con todas las personas en la iglesia. Puede ser que los conozcan, que sean socios, pero amistad tú no puedes tener con 30 personas, 40 personas en la iglesia, y menos en un CDC. Pero es por eso que nosotros tenemos un lugar pequeño donde tú puedes conocer a personas. Quizás para Ani quizás es una persona muy social y no es problema conocer a personas, pero quizás para Yuri, no significa que sea allá, pero quizás para Yuri es una persona más introvertida y no es como Ani y no se tira a hablar con las personas. Y el CDC es el lugar donde ese Yuri va a encontrar un ambiente más cerrado. No tiene que hablar en el micrófono, no tiene que sentirse la presión que todos son cristianos que lo están mirando. No, estamos en mi casa. Estás en mi casa, estamos en una iglesia. Tú puedes venir en short, tú puedes venir en chancleta, tú puedes venir nosotros. Diego, fue cumpleaños, pero con que me diga esa de los tiburones. Tú puedes venir como tú quieras porque es una casa. Es lo que tú digas, es una casa. No es iglesia de conexión, es casa de conexión. Y ahora, este punto es muy atacado porque no se habla en la iglesia. Hablamos de evangelizar, pero no hablamos de ser anfitriones. Y hoy puedo hablar de esto. ¿Qué cosa es ser anfitrión de casa? Y primero quiero darles un fundamento bíblico de por qué las células son bíblicas. Las células es algo que ahora nosotros inventamos y decimos, vamos a hacer una casa, hay que reunirnos en casas. No. La idea de reunirse en casas no fue ni de nosotros. ¿Ahí viene de qué fue? De nuestro mismo Dios. De la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía en casas. Vamos a verlo en la Biblia. En la Biblia hay dos maneras que las personas se reunían en el Nuevo Testamento. Se reunían, uno, para hacer celebraciones públicas. Y estas se hacían en el templo. Habían también, se llamaban sinagogas. ¿Han escuchado eso? Sinagogas donde Jesús leyó el Isaías 61
y dijo que se había cumplido en él. Una sinagoga era como esto es una sinagoga, con muchas personas, un sacerdote, salía, hacía sacrificio, eso era la sinagoga. Y eran las celebraciones públicas que se hacían en el templo o en las sinagogas. Ahora, pero no era eso todo lo demás, sino que cuando la iglesia comenzó, no dejó de estar en las sinagogas, pero comenzaron un nuevo lugar donde se reunían. Ellas hacían reuniones en casas. La iglesia primitiva tenía células, tenía pequeños grupos. Vamos a buscarlo bíblicamente para que ustedes vean. Los primeros creyentes se reunían en casa con el objetivo de recibir enseñanza, tener compañerismo, comer juntos, orar los unos por los otros, repartir el pan. Vamos a Hechos capítulo 5, 41 y 42. Hechos 5, 41 y 42. Miren lo que dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, mira cómo divide dos cosas diferentes, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Predicaban en las casas, no solamente en el templo. Vamos a buscar Hechos 20:20. Dice Hechos 20:20. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, significa que había una manera pública, y por las casas. Había dos maneras de enseñar, públicamente y por las casas. Vamos a buscar Hechos 2, 42 y 46. Dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Creen que nosotros inventamos la comida en el CDC? No, ellos inventaron porque, no sé por qué, pero la comida a las personas, ¿verdad? La comida a los seres humanos. Pero el Nuevo Testamento se reunían para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo y para repartir el pan, para comer, para hablar, para gritar, dice, alegres. Estaban juntos, alegres, se reían. Oye, ¿cómo te fue? No, todo bien, mira, está pasando esto. Desde el principio pasaba esto. Pero no solamente estos versículos, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés mientras los creyentes estaban reunidos. ¿Dónde? En una casa. El aposento alto, ¿qué ustedes creen que es el aposento alto? El aposento alto no es un lugar que se llama el aposento alto. El aposento alto es todas las casas que en aquel entonces tenían, o la mayoría tenían un aposento alto. Era una casa, vamos a decir, un cuarto que estaba en el segundo piso y era solamente para cosas especiales. Ese era el aposento alto. Así que el aposento alto no era un lugar, era cualquier casa tenía un aposento alto. Dios, la primera vez que el Espíritu Santo vino fue en un aposento alto, en una casa. No vino en un templo, fue en una casa. Así vino el Espíritu Santo. Porque la intención de Dios es que nos reunamos por casas también. Es interesante recordar también cuando Saulo se propuso terminar con los cristianos, no fue a buscarlos en el templo. Saulo, que conocemos como Pablo, no fue a buscar a los cristianos en el templo. ¿A dónde los fue a buscar? En las casas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, pero hay otro versículo más que explica cómo los encontraba orando, cómo encontraba grupos teniendo reuniones buscando a Dios. Y eso, ¿y por qué que Pablo no lo buscaba en el templo? Lo buscaba en la casa. Porque él sabía que como un servicio ordinario estaban las casas, los CDC, las células, como en otros lugares se les conoce, los grupos pequeños, todas esas cosas no lo inventó el hombre. Desde el principio, la iglesia primitiva lo hacía. Algún tiempo después, el apóstol Pedro, esta historia también está súper bonita. El apóstol Pedro está en prisión. Esto lo podemos ver en Hechos 12. Hechos 12, capítulo 5 al 12. Este no lo tengo aquí.
Hechos 12, del 5 al 12, después se quiere leer la historia, está increíble. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel. Y dice la Biblia que estaban orando por él. ¿Dónde es que estaban orando por Pedro? En las casas. Dice que estaban un grupo de personas orando por Pedro. Y miren qué interesante esta historia. Que estaban orando, Señor, que Pedro pueda salir de la cárcel, Señor, que Pedro pueda salir. Dios hace que Pedro salga de la cárcel milagrosamente. Y viene Pedro, le toca, viene una muchacha, viene una muchacha que se llama Rode, viene Rode, se cree que es una niña, vio por ahí, Pedro, fue y le dijo a los adultos, hey, Pedro está ahí, está hablando con Pedro, Señor, saca Pedro, Pedro está ahí. No, chica, no, ven para acá, vamos a ir no creyeron que Pedro estaba ahí, no creyeron que Pedro estaba ahí, hasta que, bueno, ahí salió y vio que Pedro estaba ahí. Interesantemente, este evento, ¿dónde ocurrió? No en una iglesia, ocurrió en una casa. Porque en la casa se hacía, las células no es algo que Dios mismo diseñó, porque Él sabe que es bueno. Dios mismo sabe que es bueno para el ser humano reunirse en pequeños grupos y no solamente muchas personas. Fue en una casa donde los gentiles recibieron por primera vez la gloria del Espíritu Santo, Hechos 10, 22 al 48. Pero la Biblia está llena de ejemplos de casas. Vemos, por ejemplo, la casa de Priscila y Aquila. Es lo que dice la Biblia. Pablo dijo a Roma, a la iglesia de Roma: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Significa que en su casa, ¿qué tenían? Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, pero no son los únicos. Tenemos a, no sé si lo puse aquí, sí. Tenemos por ahí a Ninfas, también tenía una casa, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. Porque en las casas tienen iglesias. Y así como esta, está la iglesia de Lidia en Tiatira, eso lo podemos ver en Filipenses. Está la casa de Jasón en Tesalónica, está la casa de Ticio en Corinto, está una casa que Pablo alquiló para hablar del Evangelio, que está en Romanos, está la casa que está en Filemón, vemos que había otra casa más. En fin, el libro de Hechos está lleno de casas donde se reunían y hacían lo que nosotros llamamos en la iglesia CDCs, grupos pequeños. Ahora, pero quiero hablar, porque no hay casa si no hay anfitrión. No hay una casa si no hay un anfitrión. Quiero comenzar con la pregunta: ¿qué es un anfitrión? ¿Qué es un anfitrión? Un anfitrión es aquella persona que dispone su casa para abrir una célula. Un anfitrión es aquella persona que dispone su casa, que se priva de sus comunidades, que hace un sacrificio, porque es un sacrificio dar tu casa, que abre tu casa para abrir un CDC. Eso es un anfitrión. No es nada más que aquella persona que ha dispuesto sus bienes para servir a otros. Hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y estas personas hacen este versículo suyo, hacen un anfitrión a aquella persona que abre su casa. Está llevando la presencia de Dios a su casa. Y yo quisiera decirles que un anfitrión, porque esto es algo muy, muy esencial, es que una de las labores que está haciendo el anfitrión es que tú estás llevando la presencia de Dios a tu casa. Porque déjame decirte, cuando tú estás llevando un grupo de personas que están siendo restauradas por Dios, que están siendo enseñadas por el Evangelio, que se está haciendo el Evangelio, déjame decirte que ahí tú estás haciendo la obra de Dios. Ahí tú estás llevando la presencia de Dios a tu casa, estás trayendo bendiciones a tu casa. Y tenemos en la Biblia un pasaje muy hermoso que habla del arca del pacto. Vemos en el libro de Samuel cómo están los israelitas luchando y usan al arca como un tipo de amuleto y se lo llevan, van a luchar contra los filisteos y se llevan el arca como un amuleto. El arca no era un amuleto, el arca era para hablar con el Dios del arca. Pero no, ellos llevaron el arca sin consultar al Dios del arca. Y cuando van a la guerra, pasa lo que ningún escritor, yo creo, en la historia se pudiera haber imaginado. Y es que no solamente Israel perdió con el arca y todo, sino que se robaron el arca. Ustedes se imaginan eso.
hicieron los filisteos. Se robaron el arca del pacto. Y estuvo años, un tiempo con los filisteos, pero los filisteos no pudieron quedarse con el arca del pacto. ¿Por qué pasó? Así que le salían úlceras, le salían desde que esta arca pisó nuestra casa, desde este país, todos estamos enfermos, todos tenemos úlceras, hay una plaga. Tuvieron que llevarse, mira, cógese la arca, no, llévensela, que esto es brujería. Se la llevaron. Y dice que paró en casa de una persona, porque no había lugar. David todavía no podía coger el arca. Había un tramo de Israel donde estaba el arca. Y en ese tiempo que David pudieron buscar el arca, y pasó tiempo, creo que hasta años, para buscar esa arca, se quedó en casa de una persona. Obed-Edom. ¿Y qué pasó con la casa de Obed-Edom? Fue bendecida. Mientras que con los filisteos fue maldición, con la casa de Obed-Edom fue bendición. Dice que fue más bendecida que todas las casas de esa región. La presencia de Dios está en ese lugar. Y eso es lo que yo sé que pasa cuando una persona es anfitrión de una casa. Cuando tú dispones tu casa para que Dios se mueva en tu casa, traen bendiciones. Déjame decirte que quizás tus padres no son cristianos, quizás tu esposa, quizás tus padres no son cristianos. Y quizás una célula en tu casa puede ser la puerta que Dios use para que esa persona escuche el evangelio. Quizás tu mamá nunca se va a aparecer en una iglesia, pero quizás la iglesia se puede aparecer en su casa. Y es por eso que es una bendición traer la presencia de Dios en tu casa. Y eso es lo que hace un anfitrión. Un anfitrión trae la presencia de Dios en su casa. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este ministerio? ¿Por qué es importante ser anfitrión? Recuerda, estamos viendo ser anfitrión de una casa como un ministerio de nuestra iglesia, como algo como se puede servir. ¿Por qué es importante este ministerio? Uno, al abrir casas nuevas, al no abrir casas nuevas, limitamos lo que Dios quiere hacer. Voy a repetirlo. Al no abrir casas nuevas, limitamos lo que Dios quiere hacer. Hay una historia en la Biblia que es Eliseo con la viuda. Dice la Biblia que Eliseo fue a la casa de la viuda y Eliseo le dijo, por favor, dame algo que tengo hambre. La viuda le dijo, lo único que me queda es un poquito de aceite nada más. Le dijo, hazme con eso que te queda, dámelo a mí. Dice que ella lo hizo. Y por recompensa, Eliseo le dijo, ok, ahora mismo, trae todas las vasijas que tú puedas, de todo por allí. Trae todas las vasijas que tú puedas. Dice la Biblia que ella llenó esa casa de vasijas, muchas vasijas. Dice la Biblia que todas las vasijas se llenaron. Todas y cada una se llenaron. Ahora la pregunta es, si la viuda hubiera puesto 5 más, ¿esos 5 más se hubieran llenado, sí o no? Si hubiera hecho un esfuerzo, si hubiera buscado 20 más, esas 20 más se hubieran llenado, sí o no. Y eso es un principio bíblico. Es lo mismo que pasa con las casas células. Muchas veces en la iglesia no vemos más, porque estamos ya acostumbrados a que, sí, está la célula de Marco, la célula de Gabriela, de Claudia, ya. No. Eso es el principio. Hay que poner más vasijas. Hay que poner más vasijas porque quizás Dios quiere hacer cosas y lo estamos limitando. Estamos limitando a decir, una célula. De aquí vamos a ir 3 células más. Y esas 3 células están vacías, pero con Dios por el medio y buscando el resto de Dios, se van a llenar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos buscando vasijas donde se pueda llenar aceite. Y eso es, y es por eso que es importante este ministerio. Uno, porque al no abrir las casas nuevas, limitamos lo que Dios quiere hacer. No hay más almas en la iglesia porque solo pensamos en algo limitado. Esto me pasó este viernes pasado. Yo creo que Dios me dio una cachetada literal. Yo estaba poniendo las sillas, ustedes estaban, yo creo, estaban poniendo las sillas y yo digo, mira, ya, déjenle aquí, pongan nada más 3 hileras, 2 hileras porque no va ni nadie, ¿sabes? No va ni tanta gente, ya, déjenlo ahí. Y todo el mundo me dijo, güey, se puede tener fe, ponlas todas. Y que se llenen, si se llenan, y si no, pero ponlas todas. Y yo digo, no, dale, ya, ponla, vamos a ponerla. Y Dios me hizo pasar, miren, la pena decirlo, que estos 2 últimos, el domingo del viernes y el servicio del domingo,
han sido los servicios más llenos que he visto en mucho tiempo en el iglesia. Repletos están los servicios. Yo creo que, a ver, quizás Dios lo hizo por otra razón, pero yo lo tomé para mí de ¿qué clase? Yo me quiero decir, bro, si yo quiero que esto pase, va a pasar. No me limites. Y eso mismo pasa en las casas células. Pasó como mismo le pasó al liceo con la Biblia. Sigue poniendo las vasijas que se van a seguir llenando. Ya no limites a Dios porque... Y es por eso que ser anfitrión es un ministerio importantísimo. No hay más líderes porque no se le ha dado la oportunidad a más líderes. No hay más dones en la iglesia porque no le decimos, Dios mío, muévete, dame dones, porque nos conformamos con lo que tenemos. Nos conformamos pidiendo el don de lengua, pero no dones de don de lengua. Está el don de sanidad, está el don de milagros, eso lo vimos en la primera clase. Está el don de interpretación de lengua, el don de sabiduría, el don de ciencia. Tantos dones, pero solamente nos enfocamos en una vasijita, cuando hay 10 más que podemos escoger. No solamente para hacerlo, es para toda nuestra vida. No te enfoques en una sola vasija. Piensa que Dios quiere llenar más vasijas. Y mientras más tú pongas, más se va a llenar. Mientras más tú quieras, mientras más expectativas tú tengas, más va a ser. Así que ese es el punto número 1. Punto número 2 de por qué son importantes, por qué es importante este ministerio de abrir células, de ser un anfitrión de casa. Porque de esta manera vamos a ser la primera iglesia para muchos. Porque vamos a ser la primera iglesia para muchas personas. Quizás muchas personas no tienen el valor de pisar una iglesia. Los doctores que vinieron la semana pasada, este domingo, quizás en su juicio cabal ellos no van a una iglesia. Porque yo voy a una iglesia y son personas estudiadas, con ciertos rangos, voy a una iglesia. Pero si fueron a una casa. Y la casa los llevó a la iglesia al final. Y es por eso que este ministerio no es cualquier ministerio, este ministerio es un ministerio importantísimo en la iglesia. Porque la casa célula y el ser anfitrión puede llevar a que una persona que no quiere pisar una iglesia, la pise. Bueno, nos pasó también con los muchachitos, con Maylene. Ellos vinieron a la iglesia. ¿Y por qué empezó todo? Porque vinieron a una casa, porque vivían cerca de alguien y visitaron la casa de él y les gustó y vinieron un día. Y es por eso que este ministerio es importante. Ahora, ¿qué esperamos de un anfitrión? ¿Qué se espera de un anfitrión? Yo creo que tú lo pongas porque yo quiero hacerle, hoy por supuesto no voy a hacer un llamado a este estilo, pero quiero que ustedes se visualicen teniendo una célula en su casa, abriendo su casa para hacer una célula. ¿Qué esperamos de un anfitrión? Número 1, H, honra. El anfitrión debe saber tratar con honra. Tratar a las personas con importancia, con distinción. No tratar a las personas como una persona que viene y se dice, no. Mirar a esa persona y honrar a esa persona. Yo, mi hermano, yo he tenido la oportunidad, por ser hijo de pastor y también por el ministerio de Gama, por ambas razones, he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias, ¿verdad? Y me he dado cuenta de la diferencia entre iglesias. Yo me he dado cuenta cuando una iglesia es buena anfitriona y cuando no. Yo me he dado cuenta cuando una iglesia sabe honrar y cuando no. Nosotros vieron el pastor McKinley que predicó. Él es un hombre de Dios increíble. Y ustedes no saben las puertas que abre ser un buen anfitrión. Él nos invitó a su casa hace, no sé, un año. Nos invitó a su casa, fuimos a Orlando, tremenda casa, tiene un negocio, bien buena casa. Creo que sí. Y pero cuando nos trató, usted no se puede imaginar el nivel de honra que ese hombre tuvo con nosotros. Él y la esposa. Nosotros entramos, era como que, mira, siéntate aquí. Yo trato a las personas bien en mi casa, porque ese hombre nos llevó reyes, nosotros éramos reyes en ese lugar. Siéntate aquí, oye, ¿qué quiere? ¿Ruido? Bueno, un refresquito. No, mira la servilleta. No, pero vamos para el pin, no se llevó nada. Que si un regalito de cierto, como, ok. Es como que era demasiado. Y eso es un buen anfitrión. ¿Y tú no crees que si vamos a decir que yo fuera una persona que no fuera cristiana y que viviera en Orlando, ¿tú no crees que eso me haría ir a su iglesia? Yes. ¿Por qué? Porque fue un buen anfitrión. Porque me trató con honra. Porque la honra trae recompensa. Trae que las personas se sientan amadas, se sientan, wow, bro, esta persona
me mira como alguien importante. La mayoría de personas no se sienten encontradas en el mundo. Así que tratar a las personas con honra, tanto a Dios como a su líder, como a cada persona que participa en una célula. Esto es importante. Un anfitrión debe tratar con honra también al líder de esta casa. Porque hay dos maneras. Por ejemplo, mi hermano es líder y anfitrión, porque en mi casa se hace una célula los miércoles. Pero, por ejemplo, hay personas que puede ser que todavía no sean líderes, porque no quieren ser líderes, pero quieren ser anfitrión. Y eso también es parte de la visión. Si tú me dices, yo no quiero ser líder, pero yo quiero en mi casa, yo quiero darte lo poquito que yo tengo, yo no quiero meterme en eso, pero yo pongo mi casa los miércoles para que esté. Déjame decirles que cuando tú estés en esa posición tienes que honrar a tu líder, si tú no eres líder en ese momento. Tienes que honrar a esa persona, aunque sea tu casa, aunque tú te sientes con la capacidad de decir, oh, aquí se hace lo que yo quiero, tú tienes la autoridad de hacerlo, pero tú dices, no, yo voy a honrar al líder de aquí. Y tú tienes autoridad, por supuesto, porque es tu casa, pero que se sepa que la autoridad es el líder que está ahí, que está sujeto al líder. Honra. Número 2, organización. Organización. Un excelente anfitrión se debe caracterizar por ser organizado. Ahora, esto es bien amplio, pero solamente para poner un ejemplo. Que las personas lleguen a tu casa y cuando tú llegues no esté todo todavía desordenado. Bueno, vamos a decir que comienza a mantener en ese momento. Perfecto. Pero que ni después de organizar y cada uno de un machucha ahí. ¿Ustedes no creen que eso también es un mensaje, ¿cómo es? Subliminal? Un mensaje indirecto a la persona nueva. Porque aquí no estamos pensando en nosotros. Vamos a decir que yo entro en una casa, esté desorganizada, o un padrecito que está desorganizado. Yo soy cristiano. Pero una persona que no es cristiana, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Ya no soy desorganizado. Por eso que nunca me iglesia, mira cómo tiene esta casa. Inclusive, hasta eso le puede hacer. Eso puede hacer que hasta lo primero de honrar disminuya. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a casa de alguien y tú eres especial por esa persona siempre va a... Oye, cuando alguien a tu casa que es importante, tu novia, tú siempre vas tú lo vas a recoger, tú lo vas a tocar. Entonces, cuando alguien que no es importante, a ti te... venga. Exactamente. Wow, tremendo ejemplo. El anfitrión será responsable del buen funcionamiento de la casa de célula que se encuentra en su hogar. Él será responsable de velar celosamente por la organización, por el cuidado del lugar, por regalarle a las personas que vengan una experiencia agradable. Número 3. Gran testimonio. Si ustedes pensaban que un líder es la única persona que tiene que tener buen testimonio, un anfitrión también tiene que tener buen testimonio. Porque, recuerden, no estamos, las casas, los CDC, el objetivo de los CDC no somos nosotros. Aunque nosotros somos parte de esto. Pero no solamente nosotros, es alcanzar nuevas personas. Y cuando una persona venga y diga, wow, el líder está bien, mira la persona, y ve al dueño de la casa, porque se da cuenta que era el dueño de la casa, y ve al dueño de la casa por allá descarriado, haciendo esto, lo otro, ¿qué va a pensar? Porque aunque tú quieras que no, el anfitrión tiene una posición de liderazgo también en ese momento, y es por eso que tiene que guardar sus testimonios. Número 4. Número 5. Responsabilidad. Y esto es muy importante para un anfitrión. No solamente el líder tiene que ser responsable. Se van a dar cuenta cuando tú abres una casa, tú tienes que ser muy responsable. Es esencial para todos que sean conscientes de la responsabilidad, del compromiso que esto conlleva, de acoger a la iglesia en tu casa. Es importante no tomar a la ligera por un emocionalismo o por algo temporal abrir una casa. Tiene que ser de una manera responsable. Saber de que si por ejemplo, vamos a decir que hay una célula en casa de Osmani, por ejemplo, y Osmani tiene que hacer algo ese miércoles, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras cosas. Un miércoles puede pasar algo y no puede hacer en la casa de su célula.
si Omani, yo te dije que yo soy el líder de la célula. Y el miércoles a las 5 de la tarde, o 6 de la tarde, vino Omani. Oye, bro, hombre, que si no hubiera cuidado, mira, hoy lo voy a hacer en mi casa. Yo, oh my God. ¿Entiendes? La responsabilidad es hablar con anterioridad, es pensar en que hay muchas personas que dependen de ti, de que un cambio de horario, de que unas personas que se te olvide que el miércoles tú invitaste a tu familia, que te visitara, estás ahí viendo tu familia, todo el mundo en el CDC y con la familia entrando. ¿Entiendes? Que tú tengas la responsabilidad de poder hacer buenas elecciones y organizarte para que esto suceda. Así que todo esto viene con la palabra hogar, porque eso es lo principal de un CDC, de que se sienta como un hogar, no como una casa, como un hogar, que se sienta el amor, que se sienta la comunión entre los hermanos, que cuando se vayan de ahí un nuevo día, wow, bro, quizás no tienen padres, quizás no tienen un hogar, quizás esas personas tienen una casa pero no tienen un hogar, y quizás esa casa, ese CDC, sea su primer hogar. Wow, pero yo quiero volver a este lugar. Porque a una persona no le gusta volver a una casa, pero un hogar sí. ¿Qué es lo que hace mi casa diferente a la casa para mí, que a la casa de Anaisi? O la casa de Anaisi, que hace tu casa diferente a la mía. Que para mí, mi casa, no es solamente una casa, es mi hogar. Yo me siento que estoy en mi hogar, estoy en familia, me puedo quitar los zapatos, puedo andar en calzoncillo, no sé, lo que sea. Es lo mismo que Ani. Eso es lo que es diferente a tu casa. Grande, chiquita, un trailer o una mansión. Es que es tu hogar. Es que es tu hogar. Es que es tu hogar. Okay. Ahora, yo quiero que vean esta diferencia. La diferencia entre un líder y un anfitrión. Pero más que la diferencia, lo que nos une. Porque siempre pensamos que el líder es el responsable, que el líder es el que nos falta, que el líder es el que hace todo. No, un anfitrión tiene cierto liderazgo. Un líder se encarga del evangelismo en su CDC. Un anfitrión atrae a aquellos evangelizados. Voy a repetirlo de nuevo, para que ustedes vean cómo se trabaja en equipo entre el líder y el anfitrión. Un líder se encarga del evangelismo en su CDC. El anfitrión atrae a aquellos que son evangelizados. Cuando son evangelizados, y cuando lleguen, digo, wow, yo me quiero quedar. Eso no lo hace el líder. Ese es el trabajo del anfitrión. Hacer que cuando venga una persona nueva se quiera quedar. Un líder hace discípulos. Un anfitrión, un buen anfitrión, hace más anfitriones. Voy a explicar eso. Para repetirlo, no. Un líder hace discípulos. Un anfitrión hace más anfitriones. ¿Por qué? Sencillo. Cuando tú eres un buen anfitrión, tú mismo le vas a dar a otra persona a ser anfitriones también. Cuando las personas vean los testimonios que hay en tu casa, cuando las personas vean el ambiente y dicen, yo quiero lo que hay en esta casa, en mi casa también. Yo quiero que lo que se siente en este lugar, llevarlo para mi casa. Eso lo hace un buen anfitrión. Un buen anfitrión, sin hablar, sin decir una sola palabra, va a hacer que de esa misma célula salgan 5 más anfitriones. Y eso lo hace un anfitrión. Un líder lleva el mensaje y la visión. Un líder lleva el mensaje, lleva la visión. Un anfitrión proporciona el lugar para que el mensaje y la visión se puedan exponer y desarrollar bien. Un líder lleva el mensaje y la visión. Ahora, un anfitrión proporciona el lugar para que el mensaje y la visión se puedan exponer y se puedan llevar a cabo y desarrollar. Así que ambos son importantes. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Que no es el líder nada más. El anfitrión es importante. Un anfitrión irresponsable puede derrumbar un CDC. Un anfitrión que un día sí, un día no, destruye un CDC. Que no hayan anfitriones, destruye CDC. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el mensaje. Un anfitrión desorganizado destruye un CDC. Un líder es la cabeza en la célula. El anfitrión, y esto voy a explicarlo.
es el corazón de la célula. ¿Un líder? Voy a explicarlo ahora, voy a explicarlo. Un líder es la cabeza de la célula, es el que toma las decisiones, pero el anfitrión es el corazón de la célula. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el anfitrión tiene que ser ejemplo para los demás nuevos. Quizás esto no lo vemos porque no han entrado personas nuevas a nuestros CDCs, pero cuando un nuevo entre, va a haber al líder y va a haber al anfitrión. El anfitrión es parte del alma del CDC. Un anfitrión malo, un CDC malo. Ahora, quizás el líder está preocupado por la palabra que tiene que dar ese día. Quizás está preocupado porque estoy lidiando con tal persona que está pasando con esto y mañana estoy pasando con esto, que si el pastor me dijo que tengo un meeting, que si ahora mañana tengo otro meeting, que si esto. Quizás el líder está así, pero el anfitrión está sencillito, está rico, la mamá está poniendo su casa. ¿Cuál es el trabajo de un anfitrión? Ser la ayuda idónea para ese día. Decirle, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que cuando tú llegues esté la música de adoración puesta? ¿Qué quieres que cuando lo reciba, quieres que te busque una meriendita para las personas? Que le pregunte a las personas para hacer una merienda. Eso es un buen anfitrión. Aunque parece una bobería, tú sé que te parece una bobería, pero estas cosas son los que diferencian a un CDC cualquiera a un CDC como los bíblicos, donde se repartía el pan. Y voy a hablar, y quiero hablar sobre, ya con esto voy a terminar, tareas y funciones de los anfitriones. 1. Oración. Tareas y funciones de los anfitriones. 1. Oración. Usted no sé si ha visto un video que sale en internet de una profesora orando por las sillas de los estudiantes. ¿Tú lo has visto? Qué lindo. Qué lindo. Eso es lo que debe hacer un anfitrión. Orar por las personas que van a entrar a su casa. Si Dios mío, protege mi casa. Señor, que mi casa sea un oasis para las personas que van a entrar. Señor, bendice a mi familia. Que si tu mamá no es cristiana, Señor, te pido por mi mamá pueda pasar por aquí y escuchar lo que vamos a hablar hoy. Eso es la primera función de un anfitrión, la oración. 2. Planeación y preparación. Planeación y preparación. El anfitrión es el responsable de preparar de antemano su casa para la celebración, acondicionar el lugar dispuesto para la reunión, con el fin de que cuando lleguen los invitados y participantes de la célula, todo ya esté listo. No como que se llega y como, no, ¿entiendes? Y les digo, todas estas cosas, y yo sé que en muchos lugares ha pasado, y quizás también es porque no se ha enseñado. Y mira, cuando esta clase no la dimos las otras personas no la tomaron. Esto es importante que todos lo escucharan, porque todos en algún momento vamos a hacerlo. Así que el anfitrión tiene que prepararse, planear. Número 3, cortesía y amabilidad. Cortesía y amabilidad. El anfitrión es responsable de recibir cada semana con alegría a cada invitado y participante de la célula. El anfitrión es parte de la cara del CDC. Ahí pongan ahí como la cara de bienvenida. Pongan ahí la cara. No, sí, porque hay personas que cuando tú las ves y es un no. Como que todo lo que vas a preguntarle no. Oye, como oye, en el baño. No, ni le quieres preguntar porque te da miedo su cara. Bueno, un anfitrión tiene que ser agradable, tiene que ser, así como Nancy Lizzy. Yo quiero dar un aplauso a Nancy Lizzy, que son tremendas anfitriones. Número 4, el servicio. Estamos viendo las funciones y tareas de un anfitrión. 4, servicio. Ya estuvimos hablando de esto, servir. Agua, ¿quieres agua? ¿Quieres refresco? ¿Quieres, te sientes mal? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres eso? Que las personas se sientan que pueden preguntarte estas cosas y tú puedes también decírselo. Una meriendita. No obligar a la meriendita. Nada. 5. Cuida su apariencia personal. Esto es importante, cabrón. Cuida su apariencia personal. No va a estar ahí con hueco, no sé, como estás en tu casa, no. Puedes estar como en tu casa, pero
Cuida tu apariencia personal. Cuida tu apariencia personal. Recuerde, esto es para los nuevos convertidos. 6. Y es que tareas y funciones es que es un sacrificio constante. Un sacrificio que lleva a recompensa. Un sacrificio que lleva a recompensa. No solo de Dios, sino de las personas que están ahí. Estás llevando la luz a tu casa. Ahí le dice, mi casa y yo. Mi casa y yo. Yo creo que te digas, mi casa y yo. Serviremos al Señor. Y vamos a terminar. ¿Qué no hacer? Con errores. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer en una célula? Nunca el anfitrión debe tomar la atribución de pasar por encima del líder. Nunca, a no ser que tú mismo seas el líder. Ni sustituirlo, las responsabilidades, ni las funciones, no. 2. Jamás un anfitrión debe tomar decisiones concernientes al CDC sin el consentimiento del líder. Por ejemplo, vamos a cambiar el horario, vamos a cambiar el lugar. No. El anfitrión le comunica al líder, mira, hoy no se puede hacer en mi casa. Y el líder dice, ok, vamos a buscar este lugar, vamos a hacer esto, pero no, vamos a hacer en tal lugar. Eso no es el trabajo del anfitrión. 3. El anfitrión no debe estar entorpeciendo la reunión con entradas y salidas de la reunión innecesarias. Por supuesto que si alguien necesita agua, si necesita ver algo, claro que puede. Pero, o sea, como que es tu casa, todo para adelante, para atrás. No. El anfitrión no debe dejar tareas del hogar para el momento del CDC. Por ejemplo, estar fregando, planchando. O sea, quizás nosotros nunca lo hemos visto, pero lo digo en general porque puede pasar. Que si una llamada y ahí todo el mundo está mirando, todo el mundo por teléfono, porque es tu casa. O tú fregando. No, a no ser que sea algo importante. El punto que el enfoque esté en la célula. No existe nada más molesto que estar en una reunión y ver al dueño de la casa que no le interesa lo que está sucediendo y la gente dice, si a él ni le interesa, que a mí me va a interesar. Así que, nada, con esto voy a terminar y quiero que se queden con esta frase. Quiero que se queden con esta frase. Y este es el punto esencial de un anfitrión. Cuando tú piensas en un anfitrión, piensa en esta frase. Siempre pensar en el perdido. Cuando tú te mires como un anfitrión, esta es la frase que no te puedes sacar de tu mente. Siempre debo pensar en los perdidos. Esto no es para mí, esto no es para las personas que no conocen a Dios. Yo voy a organizar mi casa para aquellas personas que necesitan ser restauradas. Yo voy a planificarme por amor a las almas. Todo es por amor al perdido. Así que ya vamos a terminar en esta noche ya. No sé si alguien aprendieron algo en esta noche. Así que nada, aprendimos que la iglesia se reunía en casas. Aprendimos que el ministerio de anfitriones es necesario. No es que es necesario en la iglesia. Necesitamos más vasijas. Y mientras más vasijas pongamos, más aceite va a haber. Mientras más casas abramos, más almas van a haber. Yo no sé cómo, pero yo sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar porque yo sé que cuando las personas se sientan que necesitan crecer, van a crecer. Y es por eso que nosotros estamos buscando más vasijas. Y ahora les dije, en diciembre es el mes de la multiplicación en la iglesia. En diciembre vamos a comenzar la multiplicación. Va a haber un día de diciembre que todas las células se hagan, o la mayoría de las células se hagan multiplicar ya vamos a estar, en vez de estar en grupos de 15, vamos a pasar a grupos pequeñitos, pero vamos a buscar nuevos anfitriones. Así que yo quisiera que ustedes se lleven en su corazón que si en la semana tú me quieres escribir y tú quieres ser un anfitrión, quizás todavía no puedes, pero si puedes, tú me digas, Marcos, cuando vayas a hacer la multiplicación, tú me puedes tomar a mí en cuenta porque yo quiero poner mi casa. Y cuando sea el día, yo quiero que mi casa sea, yo puedo poner mi casa para esto. Por un tiempo tú puedes decir, no quiero que vos por un año se lo pongo por cierto tiempo, yo quiero poner una vasija. Yo quiero que de las vasijas que están buscando, yo quiero poner una. Yo quiero ser ese.
Así que nada, quiero que vamos a orar, vamos a orar por una oración. Dios, gracias por esta noche, Señor, gracias porque nos hablaste, gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás en medio de nosotros, gracias porque nos has permitido estar en esta visión, Dios mío, hermosa, Señor, que es ir y buscar, Señor, a aquellas personas que no te conocen y restaurar sus vidas, Señor, y hacer las personas que te sirven a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la vida, por sus familias, por sus hogares. Te pido bendición para cada uno de ellos, Señor. Te pido que la palabra que dimos hoy, Señor, se quede en sus corazones. Te pido que ellos puedan saber la importancia de ser un anfitrión de casa, de células, Señor. Que ellos se motiven, Dios mío, sean anfitriones, Señor. Que ellos puedan, Señor, dar el paso y decir, heme aquí, envíame a mí. Que ellos puedan decir, yo puedo abrir una casa en mi hogar. Te pido, Dios mío, que tú, Señor, pongas en su corazón el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Te pido, Señor, que si alguno de ellos, Señor, está teniendo alguna situación en su casa, en su familia, en su salud, en su economía, que tú estés con ellos, Señor. Que estés con nosotros, Señor, también en esta semana. Cuídanos, Señor, de todo huracán, Señor, no sé si es grande, si es pequeño, pero, Señor, cuídanos, Señor, de todo mal. Señor, y cuida a aquellas personas que quizás puedan, Señor, sufrir por esto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.